¿Qué tal, estimados televidentes, aficionados a la radio? Muy buenas tardes. Estamos ya en su programa Crónicas. Con frío, con calor, con viento, con nieve, con la circunstancia del tiempo que sea y la calentura, iba a decir. Imagínate en qué estaría pensando. ¿Qué andaría pensando? Bueno, con la calentura que tuve hoy en la mañana de 42. Bueno, y aparte aquí el edificio tiene muy buena calefacción. Dirían en Sabinas, ¿de qué más? ¿Alguna otra cosa que usted quiera colaborar así para ayudar y salvar aquí el problema? Bueno, qué gusto saludarlos. Empiezo Maestro, por saludar buenas tardes. De derecha a izquierda. Aquí de nuevo en Crónicas, donde el pasado jamás ha muerto. Ay, güey, para que vea. Estimado Ángel. ¿De los qué? ¿De gorra? Vengo de gorra. No, caray. Es que estamos apoyando a los Sultanes de Monterrey, mi equipo de toda la vida. Ahora está en la Liga Invernal. Oye, qué buenos juegos, Ángel, la mera verdad. De gorra, pirata y todo, pero pues ni modo. A veces el Willy o un Pepe me dice, cuando duelen de nosotros. Tiempos hubo en que transmitimos esos juegos. Sí, cómo no, todavía. Antes de que estuvieran los Sultanes, por supuesto, pero bueno. Sí, ¿verdad? Se están disfrutando bien, enhorabuena. Mi querido Leo. Crónicas donde la llama renace. Como el ave O fénix. sea, bueno, hablando de calenturas, ¿no? Y todas esas cosas, hablando de la historia, el amor por la historia y esas cosas, ¿no? Entonces, la llama del amor hacia la historia todos los jueves a las 2 de la tarde renace y no se extingue. Ya vamos para el cuarto año y no se extingue. Y quema la pradera. Caray. Ay, caray. No, ya estuvo muy intenso eso. No, pues, por reeducación presentamos a nuestro invitado porque ya lo está tomando la cámara, mi querido Leo, por favor. El día de hoy es un honor, un gusto y un placer recibir al maestro Óscar Tamés Rodríguez, quien trae un tema ahorita también muy candente, muy prendido, muy encendido, en relación a Hernán Cortés, la figura de Hernán Cortés, en el marco del 500 aniversario del encuentro de estos dos grandes hombres, Hernán Cortés y Moctezuma. Cómo se dio, qué pasó. Entonces el maestro se ha dedicado a buscar información suficiente para compartirla y empezar a crear el debate. Hernán Cortés, héroe o villano. Llámenos, mándenos mensaje, Crónicas Norestenses en WhatsApp 8126 11 35 35. Díganos qué opina, héroe o villano, saque todo lo que traiga ahí de coraje, de odio, de gusto por la historia. Ya ven que no, es que hay mucha gente que odia a Hernán Cortés, ¿eh? Entonces, y muchos que tiene sus filias y fobias. Ay, mero, entonces llámenos y díganos qué opina. Y con todo gusto aquí vamos a estar recibiendo sus comentarios. Y pues, maestro, bienvenido. Un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Gracias por recibirnos, Ángel. De veras. A todos, muy amables. Maestro. Mi querido. Ya te diremos de qué se trata. Digo, ya nos explicarás ahorita de qué se trata, pero yo quisiera primero nomás una fototrivia para que de una vez vayan entrando así rápidamente. Sí. Y ya entramos ahorita en materia. Tú vas a participar también en esto, claro, mi querido invitado. Si se lo sabes, te calles. Y si no, también, para que no quedes mal. Claro. Entonces, queremos que identifiquen nuestros televidentes esta fotografía. Muy famosa en las redes sociales y que me gustó mucho para compartirla aquí en Crónicas. ¿Dónde es este lugar? Exactamente. Si alguien conoce a las muchachas, pues también díganos si son no creo, familiares. Porque debe ser de los 20, 30 más o menos. esa foto. No, 1925. Pero aquí lo importante son las montañas. Sabes que no es la Huasteca, por lo que veo. No, es más alejado. Las antiguas crónicas mencionaban que era un puerto de montaña, un paso de montaña, y tal como lo estamos viendo en esa imagen de mediados de los años 20, se conserva igual. No ha cambiado un ápice, tal vez un poco de basura, pero ese cañón está en las montañas alrededor de la metropolitana. En ese valle donde está ubicado, es el único municipio que no le rinde o que no es su patrona a la Virgen de Guadalupe. Fíjate que dijo Leo ya una clave. Ese municipio quiere decir que no está en el área metropolitana. Y también la Virgen, ¿no? Es una Virgen que venía de Querétaro, no es la Virgen de Guadalupe. En toda esa zona, la Virgen de Guadalupe es la que se venera en las iglesias principales. Aquí no, aquí es otra Virgen que venía de Querétaro. Y esas chicas que se ven ahí eran conocidas como las flapper. Traían falda corta, eran mujeres que probablemente fumaban, tal vez 20, 21 años, y las flapper causó sensación. Más tarde comentaremos una canción que andaba en boga sobre las flapper, que era el estilo de cabello corto de esas mujeres que fueron liberadas por una gran modista, una gran mujer, una feminista de París, Coco Chanel.
Y además la canción era Don Armando Villarreal Lozano, y se llamaba Las Pelonas. Porque vinieron de la Primera Guerra Mundial las mujeres que fueron y se cortaban el pelo, porque estorbaba ya en las actividades bélicas y de ayuda y de auxilio en la medicina. Entonces ahí están las Flaper. Pero ¿dónde es este lugar que está allá? Para allá, para el norte. Más allá de acá. Para el sur del estado no está. Más allá de acá. Sí. Vámonos. Bueno, ahora pues sí ya vamos. con eso ya dijimos ya más que suficiente. Y ahora sí. En materia. Listo, pues ¿qué hay con el gran conquistador Hernán Cortés? ¿Qué hemos descubierto? ¿Qué se ha descubierto, maestro? Bueno, pues en honor a quienes no lo quieren, no fue un conquistador. En honor a quienes lo quieren, fue un transformador del mundo. Hay que señalarlo. Se habla del encuentro de dos mundos en estos 500 años. Creo que el verdadero encuentro acaba de suceder el 8 de noviembre. Esa es la fecha crucial. No tanto el descubrimiento de América con Cristóbal Colón, no tanto los momentos donde arranca la expedición, sino el espacio donde se conocen cara a cara, se miden. Queremos imaginarnos el encuentro, el emperador más importante del área mesoamericana, porque no era una sola nación, eran varias. Claro. Entonces el emperador más importante del área mesoamericana con un conquistador que se asumía representante del rey en ese contexto más importante en la época, el emperador Carlos V, el rey más importante de Europa. Así es que imaginemos los intercambios de miradas, los intercambios de gesticulaciones. Cortés quiso saludar de mano a Moctezuma y le dieron un zape. Le dijeron, no lo puedes tocar. Entonces ese es el arranque del encuentro de dos mundos, donde hay un personaje excepcional en Hernán Cortés, acompañado de otro no menos, que es Moctezuma II. Óscar, ¿cómo explicarle a la gente que 450 o 500 soldados pudieron derrotar a muchos indígenas? Ahí hay una clave en el actuar de Hernán Cortés. Bueno, es que Hernán Cortés lo vemos generalmente como estratega militar. Nos falta ver el estratega político. Fue un hombre de dimensiones especiales en el arte de la negociación, de las relaciones públicas. Y lo hemos dicho, con mucha suerte. Es un tipo que sin la suerte no hubiera llegado a donde está. ¿Por qué logra esto? Bueno, pues porque los pueblos que estaban sometidos ante los teotihuacanos, hasta los tenochcas, los mexicas, se rebelan y se le suman en una insurrección a Hernán Cortés. Le prepararon el camino. Le abonan en el camino. En la antigua Roma le llamaban los socios. Hace tiempo me acuerdo que vi un informe en la revista mensual de West Point, la Academia Militar de Estados Unidos, donde a Hernán Cortés lo elevaban a la calidad de gran capitán. Y eso explica que con pocas tropas, pero con gran sangre fría, Hernán Cortés no era novato, no era novicio en el arte de la guerra. Él ya había combatido en el norte de África, había combatido contra los piratas berberiscos apoyados por el imperio otomano, que asolaban toda la costa oeste o toda la ribera oeste del Mediterráneo. Entonces era un hombre curtido en el arte de la guerra, y aparte, como bien apunta el maestro, sabía de diplomacia. Sí, pero fíjate la importancia de un personaje como Hernán Cortés, pero también la importancia de otro personaje que es Moctezuma, porque parece que nuestra historia lo ha deturpado, lo ha cobardón y demás, que pues, si era el mero el emperador de toda aquella estructura imperial, ¿no, Óscar? Así es, Moctezuma II era el emperador de Tenochtitlan, pero el que controlaba todos los pueblos del área mesoamericana hasta colindar con la zona maya, y solamente quedaba la zona de Tlaxcala, que ese es otro pueblo muy interesante por estudiar. Hacia el Pacífico quedaban también como autónomos lo que eran los pueblos del actual estado de Michoacán, parte de Jalisco. Esa zona era la que quedaba como autónoma, pero era el gran emperador. Vaya, Hernán Cortés venía a vencer a Moctezuma, asumiendo que una vez vencido Moctezuma conquistaba todo el territorio. Claro. Ese es el nivel. Era un personaje, como bien señala Héctor Jaime, ávido y capaz en la guerra.
Era un hombre que había acrecentado como ninguno de sus antecesores el imperio azteca o mexica. Era un hombre al que no se le rebelaban los súbditos. Así es que cuando llega Cortés, logran el espacio o ven la oportunidad y se suman a una rebelión. Creo que la conquista se da a partir de una rebelión de pueblos indígenas que se suman a Hernán Cortés. Los 450, casi 500 españoles que lo acompañaban, para cuando llegan a Tenochtitlan eran menos de 300 ya. O sea, no llegaron los 450 porque en los encontronazos fueron mermándose. Incluso hay unos que se quedaron en Veracruz, una comitiva, vamos a llamarlo así, en la primera ciudad fundada por españoles. Y de hecho no sería la primera vez que un pequeño ejército de valientes, de intrépidos, vencen a un gran imperio. Recordemos las legiones de Iskander, de Alejandro el Magno, que vencieron al gran ejército de Daríos, allá en aquellas batallas inolvidables. Entonces, estos tipos, Hernán Cortés era un hombre de su tiempo. Hay que verlo, era un hombre de su tiempo. Lo que pasa es que lo juzgamos desde el presente hacia el pasado. Aquí también destacar resultado de esas alianzas, la Malinche, ¿no? Bueno, hay dos grandes personajes que hay que ver: Jerónimo de Aguilar y Marina. Hay que verlos en su contexto. Pues es que el problema es cómo se encuentran estos dos personajes y cómo se encuentran dos mundos absolutamente diferentes y respectivamente uno respecto al otro, sin elementos para juzgarlo, para entenderlo. Pues, ¿cómo? Pero yo creo que ahí, como dice Óscar Tamés Rodríguez, la habilidad política de Hernán Cortés, porque todo lo queremos remitir, pues sí hubo un contronazo y flechas, pero nublaban el cielo tal vez, pero ¿cómo fue tan hábil político Óscar para a todos los poblados, incluso los que están a la orilla del lago de Texcoco, convencerlos para terminar con la sujeción azteca? Claro, realmente su primer, ese olfato político, de verdad, sin ser un militar de carrera, sin ser un político de carrera, era un hombre nato. Él se viene huyendo de España a los 19 años porque por allá lo pescaron usurpando funciones maritales y tiene que salir de España porque por allá un marido ofendido lo andaba correteando. Ese es Hernán Cortés a sus 19 años, que ese es otro punto, un mujeriego. Hay que señalarlo tal cual, era un hombre que disfrutaba el tener sus parejas románticas. Regresando a él, llega a Zempoala y ahí casualmente llega cuando estaban los enviados tenochcas pidiendo el aporte o la cuota por la cuestión del sometimiento, es decir, el tributo. Y él dice, no, ya no le paguen, yo los libero. A ver, espéreme tantito, porque esto ya se está poniendo así medio... color de hormiga, ¿no? ¿Qué le parece si nos tomamos una pequeña pausa para poder entendernos? Porque aquí también ya estamos batallando para entendernos. 500 años después, pues estamos... Pausa. Está leyendo la Biblia, compañero. Es que estoy pensando que uno de los que llegó de Europa habría después escribir algo sobre esto con este papel, pero por lo pronto ya estaba un antecesor que era Miguel de Cervantes de Saavedra, con hoja casi de papel Biblia, porque así era, ¿verdad? Casi. Pero además con Editorial Aguilar. Qué prestigio de veras le dio Editorial Aguilar a los libros en México. Así de es. Categoría, de clase y una colección extraordinaria. ¿Y esto qué hacemos, mi querido? ¿Y esos que los viene a presumir nomás? No, los vamos a regalar a los que, entre los que acerten a la fototrivia, las obras completas del Manco de Lepanto de Miguel Cervantes Saavedra y las obras completas de Shakespeare. Ese otro. Pasta dura. Una hermosa ahora sí, volumen voluminoso.
Fíjate nomás. Sí. No sé si sea correcto decir eso. No hay manera que me pudiera quedar así. Pues así métase a como... la rifa, compañero. Es que ni me acuerdo. A la trivia. No se puede. Ya no me acuerdo ni la pregunta, chico. El licenciado Vidriera, pocos conocen de Cervantes. De Cervantes, sí. Qué bárbaro. Vidriera. Oye, edición y- del 67. Híjole. Y a propósito, para nuestro No, público, qué yo creo que sí, librazo, sí saben de dónde proviene, de Shakespeare proviene el mote de Chespirito. De Chespirito, sí, Era claro. un pequeño Shakespeare, sí, cierto. Sí, De en los ahí años viene. 60. Shakespeare, Chespirito. Y ahí sale. la música es una pieza clásica, ¿no? también, La claro. que Esta se toca. colección, A ver, deja los que lo seguidores vea, de Crónicas deben de tenerla en su hogar. Fíjate nomás. Entonces, Pues sí. a 2 ganadores de la fototrivia. Íbamos a No, decir qué uno va. ahora y otro el otro. No, de una vez, que se vayan los Una vez dos. así los... Sí, el Héctor, próximo. modérate tantito. El próximo jueves a ver qué Yo conseguimos digo que más para uno, nuestro porque se público. me hace que no lo pensaste. Estás Crónicas, lanzándote. Crónicas Sí, siempre guau. impulsando la lectura. Quiero defender Claro. uno, pero no. Quiere quedarse, Sí, pero guau, no hay. bueno, Pero ¿Cómo le le, queda una semana para leerlo. Oscar, hombre, ¿cómo le si dicen quiero- en la radio a eso cuando la payola, no? La payola. Y el sobre en la política. El chayo. No, el chayo, cochupo. el chayo, chayo. el chayote, el chayote. moche. No entiendo de qué No, están no, hablando. No hay nada de eso. Son No, términos no, ya no en entiendo. desuso, No afortunadamente. entiendo porque, sí, ¿no? Sí, Bueno, adelante con Hernán Cortés. Chico. A ver, entonces estábamos en Zempoala. esta serie en Netflix. Vamos al siguiente capítulo. Ah, claro, no, bueno. Venga, ¿cómo estaba la cosa? La verdad es que es un hombre con mucha suerte. Veámoslo de este contexto. Él llega a lo que son las riberas de la península de Yucatán, por el lado de Quintana Roo, a la isla, ahí a Cozumel, y le informan que hay unos españoles viviendo con los indios. Se va ya a lo que es al área continental y logra entrevistarse con Jerónimo de Aguilar, que le dice que el otro español, no, él ya hizo familia, él ya se queda. De hecho, se enfrentarían luego en los combates defendiendo a la parte indígena, pero dejémoslo de lado. Guerrero, ¿no? Se apellida. Apellido Guerrero. Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero. Dejémoslo de lado tantito porque nos interesa Jerónimo de Aguilar, quien había aprendido la lengua maya y empieza a servir de traductor a Cortés. Luego, cuando llega a la zona de Tabasco, tiene un enfrentamiento. Al vencer el enfrentamiento, los locales, los lugareños, le dan en premio 20 mujeres, 20 doncellas. Entre ellas venía Marina. Es decir, primero la suerte de lograr dar con Jerónimo de Aguilar. Sí. Segundo, le dan 20 doncellas para él y su gente, y entre ellas venía una mujer con una inteligencia excepcional para la lengua, para aprender lenguas, que es Marina. O sea, de lo que venía huyendo se lo multiplican por 20. Así es. Pobre hombre, como Bueno, pero allá venía viviendo el marido. allá venía viviendo el no había marido. problema. Bueno, incluso para cuando llega aquí ya venía huyendo de Catalina. También de la De esposa. Catalina Juárez, la esposa. No. ¿Y del lo habían gobernador de casado. Cuba? No, el gobernador Diego de Velázquez, lo casó. cuñado de Así Catalina, es. es el que lo casó. No, lo casaron. Y venía de huida de la señora lo casaron con ese. con Y Catalina, con con, Zeta Venían ese. tratando de casarlo con Y lo Zeta. quisieron casar con Zeta, ya cuando estuvo Eso por acá. exactamente. Entonces, esos dos elementos, ¿por qué son tan importantes? Porque cuando va a llegar a Veracruz, Marina traducía del náhuatl hacia el maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Recordemos, Marina en ese momento, los primeros momentos, no hablaba español, luego lo aprendió. Sí. Pero en una primera etapa, ella traducía del náhuatl al maya y Jerónimo del maya al español y viceversa. Cortés hablaba español, Jerónimo maya, le hablaba a Marina. Es decir, si alguno de los dos no hubiera estado, la primera etapa de Cortés no se hubiera concretado y quizá el resto de su campiña tampoco se hubiera dado como Claro, se logró. claro. Entonces, esos son los elementos fortuitos. Luego llegar y que estuvieran los recaudadores juntando la lana para Moctezuma y decir, no, ¿saben qué? No, A padre. partir de aquí yo los defiendo. Tronó los cañones, cuenta Bernal Díaz del Castillo, explotó los cañones y las armas de fuego. Pues, Los todo mundo- arcabuces. todo el mundo huyó. Pues O sea, sí. todo el mundo se puso bye. Así es que en ese momento se quedó como amo y señor. Y luego seguimos con su oficio político.
para quienes son expertos en derecho constitucional, él traía un tema de ahí, una capitulación, que le decía, tú vienes solo a explorar, a rescatar náufragos y a comerciar. Él no traía más. Pero en uno de los artículos de ahí de la capitulación que le dieron decía, y a hacer todo aquello que beneficia a los reyes. Ya con eso. De ahí se agarró. Él claro. ya venía de huida. Así es que él se agarró y con eso él se convierte en un constituyente. Constituye un gobierno civil y funda la ciudad de lo que es el pueblo de la Veracruz. Y luego viene, y quiero imaginarnos el momento, había 20 pelados ahí ya nombrados entre alcaldes y regidores y todo. Bueno, señor comandante, en este momento lo destituimos de su cargo porque usted representa a Diego Velázquez. Pero ahora lo nombramos nosotros, nuestro comandante en jefe, y ahora representa a la población de Veracruz. En ese momento, jurídicamente, es legal. Entonces, claro, es una maravilla política, claro, la que se aventó. Y en ese momento él decía representar al rey cuando realmente no lo representaba. No, muy interesante, Oscar. De eso sí tenemos experiencias todas más o menos de hacer. Algo nos han platicado, ¿verdad? Este lo pones y este lo quitas. No, hombre, de allá vienen muchas cosas. Sí, no, perdóname que te interrumpí. Sí, no, le comento. Y luego cómo fue aproximándose. Pero ahorita vi el celular y me marcan que quién era el cacique gordo de Zempoala. El cacique gordo de Zempoala, las crónicas dicen que no lo podían cargar, o sea, era tan pesado que como los cargaban en parihuelas, en las tablitas ahí para llevárselos, pues no lo podían cargar, tenía que caminar el hombre porque era tan pesado que no lo podían levantar. Porque no tenía nombre, que así no lo traigo, o sea, no se conoció el nombre. No, pero no se conoció el nombre, ¿no? Sí hay nombre, sí hay. Ándale. No lo traigo ahorita a la memoria, pero sí. Y colaboró con Cortés. Ellos se sumaron, es decir, en Zempoala se dan los primeros unidos aliados a Cortés. A partir de ahí ellos mismos le dicen, en Tlaxcala hay un pueblo que es guerrero, que los mexicas le tienen miedo, que no los han podido vencer y que están peleados, porque aparte Tlaxcala estaba sitiada, era así como un Infonavit, así como está ahorita Gualahuises. Perdón, ya dije que Gualahuises era Infonavit, no es cierto. No es Infonavit de Linares, me equivoqué. Se van a enojar Napo. Pero es pequeño. Era un reducto de resistencia. Bueno, Tlaxcala era un lugar sitiado por puros pueblos dominados por los tenochcas. Entonces estaba embroncadísimo porque no podía comerciar, porque no podía salir al mar. O sea, realmente la crónica hace mención a que los tlaxcaltecas, su principal problema es que tenían hasta hambre en ocasiones porque al no haber cultivos no podían comerciar. Entonces eran los más resentidos y los más bélicos. Se enfrentan, los vence y se suman a Cortés. Sintetizando un poquito el pasaje, se enfrentan, se suman y no vamos a decir cifras porque algunos de los cronistas señalan cientos de miles. Yo no creo que hubiera ejércitos de cientos de miles, quizá decenas de miles si pudiera darse. Entonces no hay un punto de unión en la cantidad de ejércitos que se le suman, pero no son esos españoles los que vienen conquistando, son los tlaxcaltecas, claro, los zempoalas y los pueblos que al ir pasando se le iban sumando a la caravana, por llamarlo así, de los conquistadores. Entonces, para cuando llega al 8 de noviembre, no llega solo. Ya Moctezuma tiene que tentarle el agua a los camotes, como diríamos, porque ya era un ejército respetable. Claro. Viene ahora la otra parte, la que se ha construido en defensa de Moctezuma por la parte religiosa, donde señalan que él creyó que era Quetzalcóatl, el dios prehispánico. Hay autores que señalan y dicen, bueno, esa es la parte romántica para defender el prestigio de Moctezuma. Sí. Hay quienes también señalan y dicen, es que Moctezuma lo estaba midiendo, porque de hecho en Cholula se da Marina y se convierte en la parte más importante de Cortés,
porque descubre y denuncia un complot con T, no complot. Denuncia un complot para asesinar a Hernán Cortés. Entonces, ahí Cortés mata a los principales líderes de este movimiento. Entonces, ya para cuando llega ahí al encuentro, ya venía siendo temido. Hay quienes defienden a Moctezuma y dicen, bueno, es que lo estuvo explorando, estudiando, porque él tenía zoológico. El zoológico de Moctezuma era muy importante en su época y a lo mejor quería los caballos para el zoológico. Incluso a algunos de ellos, yo no creo que quisiera a los españoles para el zoológico, en todo caso a lo mejor para un domingo en la mañana después de una resaca. ¿Barbacoa? Como dice Aurelio Arrambide, comérselos en barbacoa. ¿En barbacoa? Se los comía. Era la usanza. Sí, vaya, nuestros antepasados eran caníbales. Claro, sí. Entonces, en una forma de concretar, la primera etapa de la conquista se da del 8 de noviembre de 1519 a el verano de 1520. El 24 de junio se da la Noche Triste. Como quiera son 7 meses. Pero en 7 meses él somete, yo diría emocional, culturalmente, a los tenochcas, no bélicamente, porque en esa etapa no hubo mayores encuentros más que el acto de autoridad por parte de Cortés cuando quema a quienes fueron a atacar a Veracruz, que es ahí donde hay que señalarlo, porque quienes son pro-cortesianos dicen, no, es que era defensor del mestizaje y él quería mucho a los indios. No era tanto. Tampoco los otros eran hermanas de la caridad. Moctezuma manda destruir la zona de Veracruz. Entonces hay mucho que decir al respecto. Entre esto, una pausa. 20-20-88-65 para que se comuniquen con nosotros. 81-20-20-88-65. Tenemos muchas llamadas, les vamos a dar curso en su momento en esta segunda media hora para darles curso a las llamadas, pero por lo pronto hacemos una pausa y continuamos. Fototrivia. Fototrivia. Si no, pues, ¿cómo? Hermosos riscos. Dos extraordinarios libros. ¿Qué cosa? Yo creo que igual o mejor que la Huasteca, aquí en Santa Catarina. Hay mucha actividad de estos hombres que andan picando la piedra para detenerse y subir, ¿cómo se llama? Rapel y todo eso. Van a rapel a rapelear. Y gente extranjera viene ahí porque es un lugar especial para eso. Es un cañoncito muy bonito que bueno, está rumbo a Mina. Les damos una ayuda. Para allá de aquel lado, carretera Monclova. Oye, pero ¿sabes qué? A ese lugar, híjole, a veces le piensa uno por inseguridad, pero en otras épocas íbamos en noche de luna llena. Es hermosísimo aquello. Iban a ver la luna. No. Bueno, entre otras amigas cosas. que iban a ver ovnis. En los veranos a los hijos de los trabajadores de cervecería, yo entre ellos pasábamos ahí hasta 15 días acampados. Acampábamos al raso y obviamente era parte de la formación que nos daban en los colegios La Salle. Estar ahí había que estar en convivencia, dormía sobre la tierra, o sea, con una colcha. Hay un camino y creo que sí es una caminata cada año que va Ida García de aquel lado. Una cabalgata. Pero al fondo hay un ojo de agua hermosísimo, que es donde sale el agua, y hay una vieja rueda de molino. Que pues ahí está, pues, para traerla muy, muy difícil, muy pesado. Es un Edén ese rincón, Ángel. Excelente. El que nos diga y va a participar en la rifa de estos dos textos hermosos. Muy bien, bueno, pues ya está dicho todo. Simplemente Shakespeare y simplemente Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Qué más quieren? Bueno, volvamos con Cortés. Hay varias llamadas. Guillermo Camelo, saludos desde el pueblo mágico de Santiago, Nuevo León. Saludos al pariente. Juan Antonio Vázquez Juárez, saludos para los panelistas que le encanta el programa, gracias. José Luis Garza,
Saludos a tan excelente programa, al igual que sus distinguidos conductores. Gracias. Invitado de lujo. Gracias. Roberto Puente nos da la respuesta. Mercedes nos está viendo. Mercedes Benavides. Y Hugo S. Domínguez. Interesante fotografía. Pero acá, Efraín Ontiveros. No, Jorge Torres Zapata pregunta. Bueno, dice: disfrutando el programa. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre la disculpa que pidió el presidente López Obrador a España, que exigió a España por las atrocidades que hubo durante la conquista? Mira, esto lo tratamos en su momento cuando inició la polémica, y aquí lo dijimos. En 1836 hizo un tratado entre México y España, el cual España reconoce la independencia de México, y en el artículo 2 dice claramente el tratado: total perdón y olvido. Esto está acordado desde hace muchos años, 1836. Entonces, es una maravilla ese tratado. Lo pueden consultar. Si usted se mete en el celular o en la computadora, Pares, póngale ahí en Google, Su Majestad Google, portal de archivos españoles, inmediatamente te lo despliega. Búsqueda, Tratado de México-España 1836, y te lo da manuscrito, el original, y todos los antecedentes. Es una maravilla. Yo creo que pues sí, ya está total perdón y olvido, porque Oscar no me dejará mentir, hubo alevosías de las dos partes. Claro. También crueldades de una y otra parte, ¿verdad? Es que finalmente eran pueblos conquistadores los dos. España venía de salir de crisis económica por la invasión mora, la expulsión de los judíos incluso tiene que ver con esa parte económica para capitalizarse, y el descubrimiento de América se dio en unas condiciones de fortuitas, de suerte para los españoles. Es que vinieron por dinero, o sea, venían por la riqueza, y es entendible que el que conquista pues tiene que costear los gastos de guerra. En todas las guerras, los que van perdiendo pagan los costos de guerra. Si no hubieran sido los españoles, hubieran sido los ingleses, los franceses. Entonces eran hombres de su época. El mundo se achicó, o sea, es que el mundo se achicó con el descubrimiento de América. Ajá. Estaba la evolución también en la economía. Eso hay que entenderlo. Claro. Así es que el que hubiera llegado sobre la riqueza. Es exactamente el cambio del feudalismo al capitalismo. Así es. Y en ese momento el capitalismo era revolucionario. Pero mira, Ángel, con respecto a la pregunta, estimado público, yo creo que ustedes estarán de acuerdo. En 1521, cuando ya se produce la caída de Tenochtitlan, en el año 2021 son 500 años. Y van a surgir los indigenistas por un lado y los hispanistas. A ver, párenle. ¿Qué somos? Mexicanos. Aquí y ahora. No hay que negar este mestizaje cultural tampoco, que es hermoso. En mis redes sociales me escribió alguien de apellido Villarreal: es que nos vinieron a conquistar y a saquearnos y a destruir la cultura. Le dije: sí, qué bueno que un Villarreal piensa así. O sea, digo, es definitivo. Julio Joel, que los saludo. Como los que afirman los tlaxcaltecas son traidores. ¿A quién? No, ¿a quién? Ahora, otro cuestionamiento. A ver, aunque nuestra procedencia es judío sefardita y demás, a ver, los aztecas no le entraron a este territorio. ¿Por qué? Porque los chichimecas eran rebeldes insumisos. Claro. Esos no daban un combate frontal. No había un ejército con el cual enfrentarse. Eran, vamos a decirlo en términos modernos, eran pequeñas guerrillas. Y nunca pudieron con ellos. Entonces, ni lo intentaban, porque ellos hasta chichimecas, ¿qué significaba? Linaje de perro. Linaje de perros, algo así. Sí, claro. Era despectivo. Y aparte ya era Aridoamérica, era otro contexto muy diferente. Aquí en esto, nada más para también contestarle a quien nos escribe, sí fueron los españoles quienes conquistaron México. Ya ven que se dio el debate en abril cuando el presidente pide las disculpas, que hubo quienes dijeron: es que no era España. Todavía no era España. Exacto. Bueno, como diría alguien por ahí, yo tengo otros datos. Sí era España. Ya para 1516 el rey Carlos I asume como rey de España, es decir, se juntan los reinos de la península y ya es rey de España. 3 años después sería emperador de Alemania, el emperador Carlos V. Por eso se puede prestar a confusión, pero el mismo personaje, claro. Carlos I y Carlos V. Y el reino de Portugal, que también estaba en la península. Estaba en la península, pero en ese momento no era rey de Portugal. Ahora, Carlos, en la cuestión de, volviendo a Hernán Cortés,
Ya siempre nos han platicado que llegan los colonizadores o conquistadores y ven aquella ciudad hermosa de Tenochtitlan, lacustre, con todas sus cuestiones de chinampas y demás, avanzados, porque pues al cabo tenían esclavos quienes trabajaban por ellos. Y muchos de ellos se dedicaban a la ciencia, la observación de la naturaleza, naturistas, la medicina natural, herbolaria mexica era fabulosa, pero lo interesante es que ahorita lo manejó Silva. ¿Cómo se conquistó? ¿Cómo fue la guerra en Tenochtitlan? Porque verdaderamente esa fue también una estratagema muy buena de Cortés. Claro. Bueno, veamos el 24 de junio, el día de San Juan, que es cuando dan la noche triste, que salen ellos. No es cierto, estoy diciendo, el 24 de junio él llega, el 30 de junio, 1 de julio, es la madrugada de la noche triste, estaba dando un dato equivocado. ¿Por qué fue la masacre contra españoles? Porque no podían cargar el oro que llevaban, habían fundido una serie de estatuillas y demás, no pudieron, y los que mataron fueron los que se quedaron por la ambición del oro. Los demás salieron y se refugiaron en Tlaxcala. Sí. ¿Cómo se da luego esta parte de la conquista, llamemos de 1521 a 1522, que es cuando ya someten a Tenochtitlan? Bueno, ahí viene la estrategia, ahí es donde sí considero que prueba Hernán Cortés su capacidad bélica. Él estuvo sitiado cuando la etapa de la noche triste y los aztecas lo dejaron sin agua y sin alimento. La hipótesis es que él copió la estrategia, le cierra las entradas y deja solo una salida para que escapen los aztecas que quieran y los deja sin alimento. Para esto volvemos a la suerte. En noviembre de 1521 cae el primer indígena con viruela, se contagia. Sí. Para 1522, lo narran los mismos cronistas de época, la mitad del ejército mexica o azteca ya estaba muerto. Es decir, la mitad de los soldados de enfrente se los mató la viruela. Los célebres guerreros águila. Así es que eso es suerte. Claro. Digo, la viruela pudo haber empezado en el 2021 y ya para entonces tuvieran anticuerpos y otra cosa fuera. O pudiera haber empezado 3 meses después, 4 meses después y otra cosa hubiera sido. Entonces, todos esos elementos se tienen que considerar y decir rápidamente, Malinche no era Marina. Malinche era Cortés. Bernal Díaz del Castillo lo relata muy bien. Le llamaban Malinche a Hernán Cortés. Peyorativamente en otro momento se le adjudicó el mote de Malinche, porque a ella le decían Malitzin o Marina, no Malinche. Malinche era el nominativo para Hernán Cortés. Posteriormente se le da ese mote. Pero fíjate qué interesante, Oscar, porque, cuidado, la Malinche es una extraordinaria mujer, inteligente, y algunos cronistas, no sé dónde lo saquen, deben tener su fuente, bella, pero que además murió a los 27 años, era una muchachita, era muy joven, y fue parte importante en la conquista. Ahora, Rosendo Salazar Mayén, un escritor de izquierda, mi amigo de José Revueltas, de Octavio Paz, fue el que sacó la cuestión del malinchismo. Y ahí, esto fue en el siglo XX, por los años 30, 40, sacó un artículo, ¿verdad? Bajo el dominio de la Malinche, y de ahí sacó lo Malinche cuando prefieres lo extranjero. Y de ahí ya molaron a Marina, como traidora. Malinche o malinchismo es como traidor. Porque consume lo extranjero. Admiración por lo extranjero. Sí. Pero lo que es innegable es que Hernán Cortés y su pequeño ejército de intrépidos tenía estrella. Era lo que los antiguos romanos le llamaban el deo juvante. Los dioses están con los audaces. Tomó decisiones arriesgadas porque no tenía una línea de abastecimientos que fuera hacia la costa, no tenía. De hecho, el abastecimiento es vital para un ejército en campaña, y él tomó decisión audaz. Se metió a la boca del lobo y triunfó. Pero fíjate, Oscar, perdón, eso tú no lo debes de platicar. Cuando manda a construir los bergantines, manda a traer la madera desde Veracruz, y lo traen los tlaxcaltecas. Sí. ¿Y luego qué es lo que hace? Construye pequeñas embarcaciones para que tripulen en los canales, artilladas, en el lago, y no podía subir los cañones. O sea, las embarcaciones no eran tan resistentes porque se hubieran hundido ahí y no hubieran podido navegar por lo bajo de la profundidad en los canales. Así es que las construye
para moverse con los arcabuces y con flechadores de los tlaxcaltecas. Ese es un tema muy interesante. ¿Qué hipótesis tengo? Porque esto no lo han dicho ninguno de los cronistas de época, con relación a por qué quemó las naves, que no las quemó, las hundió. ¿Por qué hundió sus barcos? Primer punto, traía un amotinamiento muy fuerte de los mismos españoles contra de él por miedo a profundizar, porque los mensajes que llegaban es que aquellos comen gente, o sea, aguas, y para ellos pues el canibalismo era terrible, entonces aquellos comen gente y no son dejados, tienen a todos sometidos en este momento. Pagó 7 embarcaciones, en aquel entonces y ahorita pagar 7 barcos no es cosa fácil. Vinieron 10 barcos, 3 los pagó Diego de Velázquez y él pagó 7, con marinos, alimentos, armas, caballos, todo. Así es que se queda sin dinero, lo único que lo esperaba ya era Catalina Juárez. Pues ¿a qué regresa? Aparte iba a ser enjuiciado por traición y por desacato. Así es que al hundir las naves, todos tienen que jalar con él. Pero de hecho pasó a la posteridad como aquella frase cuando Julio César está a orillas del río, de aquel río, el Rubicón, donde él está, él dice, alea jacta es, todo está consumado. Entonces, para la posteridad, en relación al hundimiento de las naves, él hundió sus naves, quemó sus naves porque ya no había vuelta atrás. Claro. ¿Cuál era la otra disyuntiva? Vete adelante. No, bueno, hay que decirlo de esta manera. Cortés, además de militar, que tiene sus grandes méritos, además de excelente político, que eso es incuestionable, es un gran literato, porque aparte se encargó de escribir su propia historia y la escribió haciéndose sentir o quedando como un Julio César, quedando como un Jesús en otros momentos. Es decir, él escribe su propia historia de tal manera que queda como el héroe, incluso diciéndoles perdonamos la vida y los tratamos de evangelizar porque es por el nombre de Dios, porque aparte de no hacerlo así, allá tenía su castigo. Sí. Y viene uno de los últimos datos por aquello del tiempo. Hay autores, Christian Duverger concretamente, que dicen que Bernal Díaz del Castillo es el mismo Hernán Cortés. Sí, exacto. Entonces, sí. Un heterónimo, ¿verdad? El mejor cronista o historiador del momento fue Bernal Díaz del Castillo. Hay otros como Tapia, las mismas cartas de relación de Cortés, Velasco, hay otro por ahí, Velasco, de los cronistas que escriben etapas cada uno de ellos. Bueno, el mejor es Bernal Díaz del Castillo, pero se ha llegado a la conclusión de que no podía haber estado incluso en la intimidad de Cortés, así es que debió haber sido el mismo Cortés con un seudónimo. Claro. Sí, entonces, ahora, si no era militar, era literato. No, las dos cosas. Era ¿no? todo, Sí, las dos era cosas. político, Era militar todo, y literato. Todo, no, era un personaje muy completo. De su tiempo. Recuerden que era un personaje estudiado, que escribía y escribía muy y hay bien. una aportación, si puedes ahondar, maestro, cuando envía a uno de sus lugartenientes a la cima, no sé si del Popo o del Ista, no recuerdo. Del Popo. Del Popo. Del Popo. ¿Puedes ahondar algo sobre esa aportación científica? Cuando lo manda es para conocer el territorio. Recordemos que la zona era de montañas y lo manda a inspeccionar. ¿Qué sucede? Por ahí lo narra Bernal Díaz del Castillo. Estaba todo lleno de neblina que no pudieron observar bien el territorio. Entonces van con miedo. Él dice, las tropas vamos avanzando con miedo porque la neblina no permitió conocer, pero se alcanzó a divisar un paisaje y la Venecia, y es cuando hablan de la Venecia. Es que cuando revienta o cuando levanta la niebla, ya me imagino ese paisaje impresionante. Pero en ese momento no lo pudieron divisar. No, pero además, Oscar, yo creo que luego le sirvió ese conocimiento, porque luego manda gente, no sé si al Pico de la Malinche, que así le llamamos luego, o al Ista, a buscar azufre. ¿Para qué? Pues para la pólvora. Claro. Y no había en abundancia, todavía mucho azufre. ¿Quién fue el enemigo de Cortés? Yo he encontrado 4 en lo que hemos estudiado. Obviamente Diego de Velázquez, los grupos españoles, los grupos mexicas después de la muerte de Moctezuma, y el más fuerte enemigo de Hernán Cortés. Claro. Su ambición. Su ambición. No supo detenerse a tiempo. Incluso el miedo a las sublevaciones, los españoles estaban muy molestos porque a la hora del reparto del oro les había tocado una migaja. Dice, oye, nos hemos arriesgado la vida por años, estoy hablando años desde que estaban ya en Cuba, para que nos toque 100 ducados.
Pero era una cantidad inmensa. No, pero aún no, así sí, corrió sí, con suerte. pero No le pasó lo que a Pizarro, que terminó bajo las espadas. No, ahí los mencionan los mismos cronistas. Diego Bernal Díaz del Castillo lo menciona. Dijo, es que a la tropa, que siempre la tropa es la más lastimada, le tocaron siendo cagados y estaban, oye, no, dijo, por esto arriesgamos todo el pellejo durante el tiempo. Es que ellos vieron las barras de oro. Que claro, sí, o sea, no era la Bien. gran cantidad para el esfuerzo. Hay que señalarlo. Como mucho del oro se quedó en la salida, que luego viene la etapa de la tortura a Cuauhtémoc, precisamente por ese oro, porque ellos asumían que se lo habían quedado los mexicas. No, pues se hundió mucho de ello ahí en las chinampas, ¿no? Oye, Oscar, y triunfó la empresa y que se le viene la señora de Cuba. Catalina. Marcaida, era el segundo apellido, la Marcaida, la conoces la historia. Está genial. Se le vino Volvió Catalina. por su suero. No, pues es que ella tenía parte en el... Claro. En esa etapa de 1521, pues se deja venir, volvemos. Allá ya no había riqueza de Cortés. Se deja venir a reclamar su marido y la parte que le correspondía en riqueza. Digamos, si va a haber divorcio, lo que me toca mitad y mitad. Entonces, estaba Cortés, narra Bernal Díaz del Castillo, en fiesta con la Malinche y con, creo que es Isabel, la hija de Moctezuma. Digamos, bien acompañado en la fiesta y ya entrados en copa, incluso doña Catalina se embriaga, lo dice Bernal Díaz del Castillo, y empieza a vociferar y acusarlo y mil cosas. La manda a dormir, va y la acompaña y a los minutos de estar con ella, sale con ella en brazos. Se me ha muerto mi esposa. Por Dios, qué tragedia. Suerte también. Bernal Díaz del Castillo Suerte señala. también. Suerte, mala suerte, claro, diríamos hoy. Para ella. Pero y Bernal dice, y hubo quien dijo, pero ¿por qué esas marcas en el cuello? Vampiro. Es que estrangulamiento. ¿no? De hecho, claro. tuvo que enfrentar el juicio en España Cortés por la acusación de homicidio contra su esposa. Finalmente salió librado de dicha acusación, pero siempre quedó la duda porque los mismos cronistas de época narran que tenía las marcas en el cuello de donde trató de revivirla. Trató de revivirla. revivirla. Sí, yo creo que es como la agarró para decirle, mi amor, no te muevas. No te vayas. Se necesita mucha fuerza física para estrangular un ser O la humano. mandó a Londres. Sí, pues. La mandó a Londres. Luego también se le achacó la muerte del mismo Moctezuma, ¿no? La pedreada que en realidad fue un espadazo y no sabe. Hay dos grandes versiones. La primera es que lo matan los indígenas, lapidado por cuestión de traidor. Y la otra es que lo matan los españoles. Así es. Ahí le deja. Ay, caray, esto se puso bueno. Muy intenso, muy bonito. Bueno, pues nos quedan unos cuantos minutos nada más para solventar lo que tenemos. Ya te mantienes aquí con nosotros. Claro, con mucho gusto. Sé que tienes una me prisa mantengo importante. con mucho gusto. Aguántanos tantito, pero ya prácticamente es nada más para el despido. Así, rapidín, hoy en la noche en el ciclo Fundidora Monterrey Memoria de su identidad cultural e industrial a las 7 de la tarde en la Escuela Adolfo Prieto tenemos charla sobre las escuelas Adolfo Prieto, y el domingo a las 10 de la mañana tenemos recorrido con Historia Regia a el Parque Fundidora. Ahí a las 10 de la mañana por la entrada de Cintermex, ahí nos vemos. Es ahí para que el que quiera acompañarnos, ahí vamos a estar. Bueno, ¿Y la fototrivia? ¿Quién gana? ¿Ya vamos? Ok, la fototrivia. Ya prácticamente la foto. Leo, ahí hay más todavía. Gracias. Perdón tantito aquí con las llamadas. De pronto, bueno, por lo pronto pero valió la sí, pena. Le mandamos un saludo al maestro Juan Antonio Vázquez Juárez, claro, que ya se comunicó. Acuérdense que hoy juegan los buitres, ahí estaremos. A la gente que nos sigue, que nos para en la calle, Ángel. Hoy Crónica, los días, y sugieren temas incluso. Cierto, se agradece. Buenísimo, se agradece. Sacamos dos, profe, mano santa. Bueno, y yo también la saco, además de una mano santa. Una. Bueno, como quiera, sácala. Y dos. Ahí está. Entonces, la fototrivia no es otro lugar más que el Potrero Chico. Incluso Cristian Ramírez nos dice que las mujeres son M. Elizondo y María Cantú en 1928, así dictado en varios libros de historia de fotografía en Nuevo León. Lamentamos el fallecimiento del señor Damaso Alonso, personaje del fútbol, de veras, y bueno, pues a su hijo
Sí. Alonso también, bueno, que siempre nos sigue, que está pendiente de los programas. Ya no pudimos hacer más por esto, pero bueno, por lo pronto descanse en paz. Mario Alberto Hernández Galindo y Abigail Rodríguez, González, ¿no? Cantú. Pues, Mario Alberto González. ¿Rodríguez o Rodríguez? Es que lee la letra. A ver. Caray. Si es el mío, yo Y respondo. Galindo es el segundo apellido. Mario Alberto Rodríguez Elizondo. Ya ves. Elizondo. Es que Mario Alberto Rodríguez necesita Elizondo. Paleógrafo. Leo. Sí, es mío, yo me hago Es responsable. médico, Leo. Si el otro estaba ya viendo lo al dijimos, revés, lo ¿no? repetimos. Es Abigail González Cantú. Abigail González Cantú. El que llegue primero escoge el O libro. cualquiera que de los desee. dos libros, exactamente. ¿Verdad? Híjole. Miércoles literario también estuvo el maestro Jesús María Muñiz, como siempre, con su público, siempre fiel ahí. Agradecer también al maestro Juan Ramón Garza Guajardo y a Emilio Machuca, que nos dieron un recorrido de historia regia del Topo Chico el domingo pasado. Estuvo muy, muy bueno. Y a Alberto Casillas, que el jueves pasado nos dio la charla sobre Guillermo Calo, fotógrafo de fundidora. Ya fueron al Panteón de los Pobres. Pues siempre iban al Panteón de los Ricos. Pero allá están todos los músicos norteños. No, enterrados. hay muy, muy interesante lo que hay. La otra semana igual y lo comentamos, a ver si el maestro el maestro Juan Ramón quiere venir, nos quiere acompañar para que nos detalle toda la historia del Topo Chico. Muy interesante, Sí, cómo demasiado interesante. Me quedó pendiente un caldo que me invitaron, perdón, del Parque Tucán, una familia de todos mis respetos y mi admiración. Se aceptan vámonos, invitaciones. Sean sí. 5 porciones. Ay, La gorra la traemos puesta. Que así sea. No será esto hoy, pero un día de estos. Un día de Por estos. supuesto que sí. Hoy no hablamos de saludos ninguna a todos. cantina, ¿eh? Mal el cuento. Mal el cuento. Maestro. ¿Dónde Enhorabuena, se muchas recoge gracias. el libro? Aquí en gracias. instalaciones del Canal 28, Gracias. en horarios de oficina. Muy Fue amable. conferencia magistral. Perdón. Y el que llegue primero escoge el autor. Aquí en Canal 28. Aquí en Canal 28, en horarios de oficina. Aquí en la recepción. Sí, supongo. Muy bien. No, todavía nos queda mucho, ¿no? Sí, oye, Un minuto lo podemos hacer súper largo, ¿no? Pero A ver, bueno. ¿Qué No. te faltó por decir? No, pues ¿Nada? ya nada más nos ¿Nada más? preguntan aquí. Mario Rodríguez nos pregunta que dónde se recoge el libro. Pues ya dijimos. Sí, claro. Oye, también se está reuniendo la gente de Asociación Noreste de Archivos. Tenemos un próximo congreso. Ha venido gente de México. Está en marcha lo de los archivos, Ángel, como nunca. Qué bueno eso, 300, más de 300 archivistas del Poder Judicial. Fíjate qué cantidad tan hermosa. Pronto tendremos una reunión con otras gentes. Lo de los archivos va firme. Tenemos la promesa del gobierno que en el penal del Topo Chico, según las palabras del licenciado Manuel González Flores, nuestro jefe, que el 20 de agosto de 2021 ahí estaremos. Bueno, pues que así sea. Así es. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Este fue y ahora sí nuestro programa Crónicas. Hasta la próxima.